Hola, buenas y frías noches en este 22 de mayo del 2020, donde se conmemoran muchas cosas de lo más próximo, lo que nos toca al sur del país, los 60 años del terremoto, tsunami, el cataclismo más grande que hasta ahora haya conocido la historia de la humanidad. Son 60 años que se conmemoraron a partir de las 15 horas, 3 de la tarde con 11 minutos en Valdivia y en todo el sur del país, donde hay algunas también efemérides musicales, cinematográficas, de íconos que se van pasando, donde en este tiempo de pandemia se han ido dando estos detalles un poco más sabrosos, recordar los 30 años del lanzamiento con nuevas versiones del álbum Corazones de Los Prisioneros, los 40 años de una de las películas más icónicas de la Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca, que es para muchos la mejor que se ha podido hacer. Eso es lo que pasa, algunos datos freak que se van dando a conocer mientras tenemos tiempo de estar en casa, tenemos tiempo de conversar, de leer, de estudiar algunas cosas, donde se ha ido dando día a día unas nuevas situaciones, donde, vamos viendo, no sé, pues, abran los malls, vayan a tomar un café. No veo el objetivo de que hayan suspendido las clases. Volvamos a la nueva normalidad. ¿Se acuerdan de esas palabras, esas invitaciones que hacían las autoridades de gobierno? Bueno, hoy por tercer día consecutivo se produce el más alto número de contagios en nuestro país. Nuevamente en las últimas 24 horas los más altos índices, los más altos números de personas muertas por este COVID-19. Y siguen hablando de abrir los grandes centros comerciales. Ok, hay que vender, el comercio tiene que vivir, por supuesto, pero ¿por qué beneficiar a los grandes centros comerciales, a las grandes tiendas? Polémica también por los números que dicen del reparto de las cajas de alimentos. Caja de alimentos para el 70% de la población chilena, para el 70% del 40% más vulnerable en el fondo. Alimentos del 70% para el 40%, pero de esa familia vulnerable de que Chile está en cuarentena. Después nos dicen del 70%, del 40% del Chile que está en cuarentena de la región metropolitana. Casos como esos, rabia, indignación, ya lo veíamos otros días, poblaciones ya están saliendo a protestar, ya se está hablando de hambre, ya se está creando alguna especie de rabia en nuestra sociedad. Y tras cartón, soterradamente, los grandes ganadores en toda la historia de nuestro país, de que son empresas privadas, la luz y el agua, sorpresivamente sufren alzas en las boletas, en los consumos. Hasta 3, 4 veces más de lo que se paga han estado llegando las boletas. Y ante eso, nuevamente, ¿quiénes son los más perjudicados? Esa familia, los más vulnerables, los que incluso han perdido su trabajo. ¿De qué manera actúan? ¿Cuál es el concepto de responsabilidad social empresarial que tienen? Específicamente, si hablamos acá en el sur del país, de Saesa, Frontel, Luz Osorno, de Aguas Décima, de Sal. ¿Cuál es el concepto de sociedad anónima responsable? ¿Cuándo van a dar algo a nosotros los usuarios, a nosotros a quienes día a día nos asaltan los bolsillos? Eso vamos a conversar hoy día. Vamos a estar con Pedro Brand, nuestro amigo Marcelo no va a estar porque tiene compromisos familiares, pero también damos la bienvenida y quiero escuchar también a nuestros amigos de las agrupaciones de consumidores, que ya estuvimos con ellos, pero encontramos necesario ante esta situación que están haciendo ellos para ayudarnos nuevamente. Así que saludamos a Pedro Brand, director de Radio Regional, a Rubén Pará de la Asociación de Consumidores de Valdivia y a Diel Alarcón de la Agrupación de Consumidores de Chiloé. Bienvenidos a estas 40 días, 40 noches, la cuarentena al estilo Primitivos, donde por supuesto también se transmite no solo por el canal, sino que por Radio Regional 98.9 FM en Valdivia y su plataforma digital www.radioregional.cl. Nosotros desde Rancagua hasta Coyhaique sumamos en Facebook y YouTube Primitivos Valdivia. Gusto saludarlos nuevamente, mi amiga Diela, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación en este viernes, en esta locura que hacemos día a día, donde nuevamente los vemos como nuestros, tal vez, las únicas agrupaciones que se están preocupando realmente de nosotros cuando nuevamente viene un asalto. Diela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, contenta de poder estar aquí y poder entregar algo de información a los consumidores y usuarios que realmente en estos últimos tiempos nos hemos visto bastante desvalidos ante esta situación de cuarentena.
Buenas noches, igual. Sí. Y nuestro amigo Rubén Pará desde Valdivia también, en una fría noche se está dejando sentir este otoño. Lo mismo para ti, Rubén, gracias por aceptar esta conversación, que como siempre me lo he dicho, es sin pauteo, sin puntos, es a lo que salga, con la rabia de lo que uno a veces quiere representar a quienes estamos más en desventaja, la gente común y corriente. Así es, bueno, buenas noches a todos los amigos televidentes y auditores, ¿cierto?, de la radio, por estar nuevamente en este programa. Y lamentablemente uno no puede dejar de decir que nuevamente, por situaciones que son poco, digamos, por así decir, poco optimista para los consumidores y usuarios en general, porque los derechos económicos se venían atropellando, pero desde los inicios de esta pandemia lamentablemente se ha incrementado el abuso ya descarado en algunas áreas de la economía hacia los ciudadanos en general. Bien, ahí está Rubén también, gracias. Y bueno, efectivamente por ahí va a ir nuestra conversación de esta noche. Y por supuesto, Pedro Brandt, como decimos siempre, ¿desde qué parte, de cuál de sus latifundios, de cuál de sus escondites o de algún búnker? No lo sabemos, pero el hombre de las comunicaciones fondeadas en algunos de sus recintos también se hace presente en esta conversación. Pedro, buenas noches, ¿cómo estamos? Con el permiso del panteonero. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rubén? También allá al sur, salimos. No, la verdad es que de la parte rural uno está más protegido. La naturaleza ayuda a mantenerse alejado de lo que es este COVID-19, que es la enfermedad que provoca este virus. Hoy día, yo no había estado, por otras razones no estuve en el programa donde estuvieron los representantes de Acobal. Me parece interesantísimo y oportuno que hoy día podamos conversar con ellos, porque, en mi opinión, hoy día nosotros estamos enfrentados o estamos viviendo frente a un gobierno que es incapaz, inoperante, indolente y mentiroso, con todas sus letras. Incapaz de hacer lo correcto. Dicen que han podido hacer, pero no hacen nada en el fondo, porque no han sabido responder, ¿cierto?, a las necesidades de la población. Definitivamente este gobierno no ha sabido responderle a la gente, y eso ya es un signo de incapacidad. Es inoperante, porque dicen estar primero preparados con mucha anterioridad. Cada día demostramos que están improvisando. No son capaces, ¿cierto?, de ser eficaces en todo lo que ellos están planteando. Dicen que están haciendo el mejor esfuerzo. Si esto es todo el esfuerzo y de lo que son capaces, qué lástima por lo que nos queda entonces. Y es indolente a todas luces, porque no se duele del dolor de la gente. Para ellos les resbala. ¿Cómo podría ser posible, amigas y amigos míos, que un gobierno haga inauguración por televisión de centros de estadía para los habitantes de Las Condes y Barnechea, habitaciones 5 estrellas para los contagiados de COVID-19 o para que las familias hagan cuarentena, mientras en La Pintana, mientras en el bosque y en las comunidades y comunas más pobres de la región metropolitana, la gente tiene que hacer ollas comunes solidarias, tiene que salir a protestar de hambre, y a esa misma hora, mientras son reprimidos los manifestantes reclamando ayuda, en cadena nacional, ¿cierto?, se inauguran estos lujosos y fastuosos hogares para que vaya la gente de Las Condes y son autoridades de gobierno. Por eso digo, es un gobierno indolente, no se duele del dolor ajeno, y son mentirosos porque nada de lo que dicen es cierto, o al menos todo es cierto. La letra chica, la ayuda a los pymes,
¿cuánto es el porcentaje de las pymes y las MIPYMES que han recibido el respaldo, el apoyo de la banca hoy día? Si los requisitos son los mismos de siempre. Es más, fíjense que no hay que estar atrasados 30 días en las cuotas. Y llevamos 60 días de pandemia y desde octubre va adelante. Y solo tendrán opción a los FOGAPE, aquellas mini empresas, MIPYMES o emprendedores que no tengan un atraso mayor a 30 días en sus compromisos con el banco. Eso es mentirle a la gente. Eso es mentirle cuando dice en 24, 40 días, ¿cuántos días ya que está el FOGAPE? ¿Y cuánto es el porcentaje? Bueno, podríamos hacer una enumeración inmensa de lo que realmente significa este gobierno y las mentiras. Hoy día traigo una mentira, pero que acaba de salir, está calentita, más calentita que las cajas, las famosas cajas que el gobierno anunció con bombo y platillo, ¿cierto? Que eran 2,5 millones y que en definitiva no es así, es 1,5 millones y son para Santiago, porque las regiones serán con dineros y fondos de los consejos regionales. Por lo tanto, habrá que descontar las cajas que ya en el caso de Valdivia el Consejo Regional estaba repartiendo. Entonces, sí, pero sí, y hay mucho más. Sí, pero en ese sentido, claro, vamos a tocar también ese tema, pero lo que nos lleva hoy día con nuestros amigos es lo que decía, que claro, mientras está la polémica esta con el tema de las cajas, tras nuestras espaldas nuevamente las grandes empresas de los servicios básicos nuevamente nos pegan el sablazo, y en ese sentido, al menos en Valdivia, yo sé, Rubén, que ustedes ya están tomando algún tipo de acción, están llevando algo. ¿Cómo está ese trabajo que están haciendo con los consumidores en el caso de Valdivia? Y luego me gustaría saber cuál es la situación en Chiloé. Bueno, la verdad que efectivamente nosotros hoy día ya hemos recepcionado una cantidad importante de reclamos, tanto en Valdivia, en Paillaco, Panguipulli, Río Bueno y La Unión, donde tenemos vínculos. Ya se deja en evidencia de la cantidad de boletas con sumas desproporcionadas en materia de costos. Ahora, fíjate que, como escuchando a Pedro, yo podría señalar que la solución el gobierno la tuvo en sus manos para todo este tipo de situaciones. En primer lugar, cuando se decretó la alza de precios de productos de sanitización, de las alzas que han experimentado los servicios básicos, o sea, los productos de consumo básico, como por ejemplo la harina, el valor del pan, una vez que el gobierno decreta el estado de catástrofe, tenía la facultad para poder haber decretado la fijación de los precios en ese ámbito. En el ámbito de los servicios básicos, las asociaciones de consumidores fuimos lo bastante claro con pedir el congelamiento del cobro de los servicios básicos mientras dure esta situación de pandemia, y no que la gente se le dé gratis, pero que por lo menos después la gente pudiera pagar en cuotas que sean realmente, que puedan pagar, digamos, en cuotas bajas. Eso fue lo que nosotros propusimos. Pues bien, como el gobierno ha tenido una clara orientación de favorecer los grandes negocios, hoy día nos encontramos enfrentados a este tipo de situaciones en la cual pareciera que nadie controla y quedamos, y el gobierno así lo ha manifestado, quedamos al criterio de las empresas. Ahora, frente a esta situación, en términos bien concretos, ¿qué es lo que nosotros estamos señalando con respecto al alza de los cobros de la luz y el agua? Lo que nosotros estamos pidiendo es que la gente ingrese los reclamos correspondientes en la plataforma de los organismos que tiene el Estado, como son la Superintendencia de Electricidad y Combustible en el tema eléctrico, y la Superintendencia de Servicios Sanitarios en el tema de agua potable. Pero no solamente con eso, no solamente hacer eso, sino que también el ser capaces de ingresar en la plataforma de las empresas respectivas de agua y de luz. Pero aquí se nos presenta otro problema, que ya lo señalan, digamos, personas que están en algunas comunas, que es lo que se llama la brecha digital. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen computación, que no tienen computador,
que no tienen el manejo de las plataformas digitales, precisamente con los adultos mayores. Hay que recordar que nuestra región, no sé si lamentablemente o no, pero registra uno de los mayores índices de adultos mayores a nivel nacional, los cuales en muchos casos están fuera de la posibilidad de ingresar a este tipo de plataformas. ¿Qué es lo que estamos señalando? Nosotros que ahí, en ese ámbito, las empresas y los organismos fiscalizadores de la superintendencia deberían hacer un gesto o crear las condiciones para que las personas puedan, recibir una respuesta satisfactoria. ¿Por qué es importante? Y nosotros colocamos el acento en el tema de los reclamos, porque el día de mañana, cuando pase esta pandemia, fácilmente las empresas siempre se han refugiado, y los organismos del Estado también hacen lo mismo, en el sentido de que nosotros, las asociaciones de consumidores, colocamos los temas en los medios, pero a ellos no les llega ningún tipo de reclamo. Coloco como ejemplo paradigmático de esta situación. Cuando se produce el problema del agua potable en Osorno, que afectó a 48.000 hogares, después de 3 meses solamente se habían ingresado 291 reclamos en la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Creemos que uno debe cambiar el chip. Los chilenos también, y los consumidores y usuarios, debemos, a pesar de lo engorroso que pueda ser en algún momento, debemos hacer los reclamos correspondientes. ¿Por qué? Porque esta es la única herramienta que tenemos las asociaciones de consumidores el día de mañana para poder exigir de parte del Estado una evaluación objetiva del servicio que se presta, tanto en materia de la calidad del servicio, como también en materia de los abusos que se puedan generar en estos momentos de pandemia en cuanto a los cobros realizados para los consumidores. Así que desde ese punto de vista nosotros estamos claros que hoy día la tarea que tienen las personas es hacer los reclamos por los canales correspondientes. Esa es la herramienta que tenemos. Claro, que eso es lo que más cuesta, pero bueno, de ahí vamos a ir conversando de acuerdo a lo que tú has dicho, pero vamos hasta Chiloé para escuchar a Adiela para que nos comente la situación que se está dando acá, el tema, bueno, Rubén lo decía, el tema del agua, la afectación, que al final le salió, hablando en buen chileno, ni por chicha a la empresa. Ahora Saesa con los cobros que está haciendo, incluso ya hay gente que está reclamando que le están llegando 3 veces más los cobros. Pero antes de empezar este diálogo, escuchar a Adiela cómo está la situación allá en Chile respecto a esto mismo. ¿Están detectando este tipo de problemas? ¿Hay reclamos? ¿Es más de lo mismo? Sí, justamente esta es una situación que se da a nivel país. Nosotros que tenemos contacto con las otras asociaciones, somos un grupo de asociaciones que estamos conformando ANACON, en este caso, que es Asociación Nacional del Consumidor. Somos una organización de hecho, pero tenemos en varias regiones estamos participando. Hay asociaciones que son parte de ANACON. Y ahí en ese diálogo nos dimos cuenta que en realidad esto es transversal a lo largo de todo Chile. Y aquí nosotros hicimos las consultas directamente a la empresa Saesa y ella nos dijo que efectivamente no se habían tomado lectura durante el mes de abril y fines de marzo. Se retomaban ahora el 27 de abril, se retomaron las lecturas, pero ahí hay un grave daño que se produce al consumidor. Primero que nada, no se nos informó a nosotros los usuarios que esto iba a suceder, que no se iba a tomar lectura. Se informó a las autoridades. Curiosamente, nosotros somos una asociación de consumidores y nadie a nosotros nos hizo llegar alguna información al respecto, menos a los usuarios, si son ellos los afectados y los que pagan mensualmente la luz. Lo otro que me parece gravísimo es que al hacer este promedio mensual y después viene a la nueva lectura, si hubo un menor consumo, es decir, un mayor consumo y un menor cobro, cuando venga el segundo cobro, puede ser que tú caigas en el consumo de invierno, es decir, vas a tener un costo mayor de tu energía porque va a aparecer mayor facturación y puedes caer en el consumo de invierno, que es una tarifa más alta. Entonces ahí entra ya más encima el consumidor a pagar más cara la energía porque estamos justamente en los meses de invierno.
Entonces son situaciones que no se han informado primero que nada, son inconsultas y en la práctica perjudican al consumidor. Ahora hay que tener claro también que nosotros dentro de los servicios que estamos pagando en la boleta mensualmente está justamente la lectura del medidor y la entrega de las boletas. Situaciones que en ambas empresas, tanto en las de servicio eléctrico como del servicio de agua potable, no están haciendo lectura ni entrega de boletas. Eso es lo curioso, en mes de abril no hay boleta del agua aquí en Ancud. Entonces estamos haciendo las consultas a la superintendencia justamente para que a la dirección del regional del SEC, a la superintendencia de servicios sanitarios, para que nos informen si qué está ocurriendo al respecto, cómo se va, es decir, de alguna manera, cómo ellos van a proteger a los consumidores frente a esta situación, porque en la práctica nos afecta a cada uno de nosotros, en nuestros hogares, y en una situación de pandemia. Es decir, tenemos claro que efectivamente hay que cuidar también a esos funcionarios que van a hacer lectura de los medidores, pero es algo que se podía prever. Es decir, ya, vemos la instancia que no tuvieron todos los elementos, pero entonces, ¿cómo de alguna manera esto se informa a los consumidores? Es una situación bastante complicada para muchos hogares que en estos minutos están encontrando tremendas cuentas de los servicios básicos y en la práctica el Estado se desliga porque estas son empresas privadas y tienen una entidad que los fiscaliza, como sea la superintendencia. Pero en la práctica el usuario sigue indefenso frente a esto. Nosotros como Asociación de Consumidores, dentro de ANACOM, queremos solicitar, digamos, ya estamos haciendo gestiones para que durante este tiempo de pandemia, durante este invierno, digamos, no se cobre el sobreconsumo, porque en la práctica eso va a afectar a muchas familias en cuanto a la energía de invierno. Además que hay que considerar que estos son servicios básicos. Claro, es decir, el Estado de Chile debería garantizar servicios básicos como el servicio de agua, de luz, de internet en este caso. Muchos hogares en este minuto, los niños están recibiendo su educación a través de plataformas digitales, cuando se tiene acceso a eso, porque muchos no lo tienen. Ahí tenemos otra brecha de desigualdad de los chilenos, porque efectivamente al día de hoy no todos los niños tienen acceso a un computador, acceso a internet. Lo mismo lo decía Rubén, por ejemplo, el tema de la gran cantidad, efectivamente, Valdivia es de las ciudades con mayor cantidad de adultos mayores en el país. Y eso también te implica otra brecha, porque hay gente que ya no está, ya no los vas a hacer que llegue un computador, que se meta en toda esta era digital. Entonces, esas son otras desigualdades que incluso estarían aprovechando estas empresas, porque no puedes ir a pagar de manera presencial, tienes que hacerlo vía internet. Yo no tengo acceso a internet, no tengo acceso a computador, ¿cómo lo hago para pagar? Y están llegando esto. Y en teoría, con lo que ustedes conversan, en teoría, yo creo que no debiéramos estar tan desamparados en este tipo de empresas, porque son, como decía Diela, son de servicios básicos, pero el tema es la lectura de las boletas, la acumulación, todo el país. Estamos otra vez dentro de la incertidumbre de un consumidor. Respecto a eso, Rubén, nos llegó visita. ¿Cómo estamos? Mira, quiero hacer... Hola. ¿Cómo está nuestro amigo desde la buena tierra? Nos está llegando, ¿no? Así es. Quiero puntualizar dos cosas, Freddy, sí, antes de cerrar. Respecto de lo que planteaba también Rubén, es que insistir en eso, que los consumidores hagan el reclamo a la empresa, primero que nada a la empresa que entrega el servicio, llámese SAESA, la que distribuye la energía eléctrica, que distribuye el agua potable en la región respectiva. Haga el reclamo primero a la empresa con copia a la superintendencia que fiscaliza, llámese SEC en este caso o llámese Superintendencia de Servicios Sanitarios. Pero lo primero es a la empresa que presta el servicio. Y en ese sentido, nosotros las asociaciones de consumidores podemos prestar una asesoría, un servicio de facilitar este tipo de asesoría en el reclamo, pero también nos encontramos con una situación que se repite a nivel país, que tampoco nosotros en este minuto tenemos recursos para funcionar, pero sí podemos de manera solidaria hacer este acompañamiento a los consumidores y usuarios. Bueno, sí, respecto a eso, efectivamente, lo que tú decías, o sea, ustedes son asociaciones de consumidores y no la avisaron.
esa falta de respeto hacia usted es el respeto que hay hacia nosotros, hacia los consumidores, en definitiva. Bien, en este panel damos la bienvenida a Richard Caamaño desde la buena tierra de Temuco, helada tierra también, me imagino, y en estos días cómo está Richard. Y bueno, comentar de que dentro del tema de hoy es un poco la desagradable sorpresa que nos estamos encontrando muchas familias. Yo creo que, si no al 100%, muy cerca le está pasando el tema de los cobros excesivos que estaban recibiendo los servicios básicos. Estamos hablando básicamente de luz y agua, que son, digamos, lo que más duele, sobre todo luz, que incluso hasta 3, 4 veces más. Ese es el tono de conversación que me voy desarrollando. Y bienvenido, gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Y cómo está la situación allá en Temuco? Primero, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está tu familia? El tema del toque de queda, el tema del COVID, ¿cómo está eso? Y también después seguido pasar a la visión que tienes tú del cobro de las empresas, que me imagino no debe ser muy diferente en Temuco como en el resto del país. Sí, hola, buenas noches. Disculpa la demora, la atraso, está en otra reunión. Bueno, respecto a lo que tú planteas, bueno, acá nosotros estamos bien, gracias a Dios, con el tema familiar al menos, todo bien por ahora. Con harto frío, con harta contaminación, estamos superando la norma por varias veces. Recién estaba viendo las mediciones, estamos sobre los 400 microgramos por metro cuadrado, eso es... Estamos tapados en humo. Esto es lo peligroso justamente de esta fecha y exacerba obviamente todo lo que tiene que ver con el contagio o con el tema del COVID. Entiendo que Temuco ha aumentado si bien ha bajado un poco el tema de los contagios, pero se ha mantenido alto y eso es lo preocupante. Respecto a los cobros, bueno, es un tema nacional. Acá tenemos un montón de familias que están justamente sufriendo lo mismo. Esto ha sido transversal en ese sentido. Hay una preocupación en el tema. La superintendencia se ha estado manifestando básicamente más que por los reclamos que se hayan hecho de manera formal por parte de la gente, por los reclamos que se han hecho públicos y que han abordado algunas autoridades locales, algunos concejales, algunos CORE que han estado involucrados en este tema y han estado denunciando lo que está ocurriendo. Pero es un tema transversal y obviamente uno podría entrar a justificar a lo mejor un alza leve a propósito de los promedios que están sacando. Bajo ningún caso se justifica la excesiva alza que se ha manifestado en algunos casos, 50%, 100%, 150% en alzas que son impresentables y realmente uno no entiende cuál es la fórmula de cálculo que están usando, porque si bien este decreto que nos autoriza a cobrar los meses más altos en un periodo de 12, no en ningún caso podríamos calcular que el alza que se está manifestando sea justificada. Entonces, acá hay un trabajo y una pega que tiene que hacer la superintendencia claramente, pero el llamado, y así como lo decía Diela también, el llamado acá es que la gente haga los reclamos formales. Lamentablemente no tenemos esa cultura del reclamo, la tenemos pero por las redes sociales y la pataleta típica, pero en ese sentido hay que ser un poco más responsable como consumidores también y hacer el reclamo formal, porque si no tenemos esos reclamos formales, que la compañía el escudo justamente es porque como no hay reclamo no hay problema y se basan en eso para no resolverlo. Acá la compañía ha estado dando declaraciones y tratando de justificar el por qué se ha hecho estas alzas y que lo dan como cobros provisorios. Eso significa que debería regularizarse una vez que esto termine y llegar a los valores que se venían cobrando normalmente. Pero eso, la verdad, así como estamos en el escenario hoy día, nadie lo cree. Y necesariamente va a tener que la superintendencia ser un poco más directa en ese sentido y sin tantos rodeos y declarar o normar de alguna forma de qué manera esto se va a resolver. Claro, o sea, nuevamente nos están pidiendo a los consumidores que tengamos comprensión, que la situación, que la dificultad, que la pandemia, pero las empresas no tienen por qué tener comprensión con nosotros. O sea, como tú lo dices, nadie sabe de qué manera están haciendo este cálculo, de qué manera están inflando las boletas, pero nosotros tenemos que seguir teniendo comprensión hacia estas pobres empresas. Sí, claro.
Bueno, pero ese es un poco el escenario en el que nos tienen puesto. Este es el escenario al que nos llevaron. Tenemos un gobierno que ha sido muy favorable hacia la industria y muy desfavorable hacia el usuario, hacia los consumidores. Y no hay mucho más lo que podemos esperar. Por eso mismo también el llamado es que la gente haga los reclamos, que obliguen a la superintendencia a hacer su pega y de alguna forma dar respuesta a todas las demandas que hay. Hay que poner ojo en este sentido también, y ahí yo creo que poner un punto de que hay algunos abogados por ahí o algunas organizaciones que están anunciando demandas colectivas a propósito de esto mismo. Y ahí yo haría el llamado a tener bastante más prudencia en ese sentido, porque llevar a una demanda colectiva una cantidad de usuarios es un tema de muy largo plazo, y yo no sé si la gente estará dispuesta a esperar 3, 4, 5 años un resultado cuando la necesidad la tienen ahora, de que se la resuelva ahora, y no en 3, 4, 5 años más. Ahí está el pequeño detalle que decías tú, Richard. Bien, panel, está la conversación abierta. Quien quiera hacer su aporte, hacer algún retruco, algo. Me falta escuchar también a Pedro, qué es lo que está pensando el hombre, porque lo veo que está como bajando las luces, apagando algunas para evitar el alza de la boleta, ¿no? Sí, oye, no, es que yo los escucho y la verdad es que hay demasiadas, creo yo, sentadas expectativas en la superintendencia. Pareciera ser que no se tiene claro que la superintendencia, ¿cierto?, es un organismo que maneja el gobierno, cuyo titular lo nombra el gobierno. Por lo tanto, lo que ellos digan está de acuerdo con la política que el gobierno de turno, para no decir de este solamente, que el gobierno de turno va implementando en las distintas áreas. Y en el caso de la superintendencia que rige estas normas, ¿cierto?, en el caso de la energía y de la luz eléctrica, hay un tema que tampoco se ha reclamado o que no se ha vislumbrado con respecto a lo que viene. Porque una vez que este país supere, y esperamos, Dios quiera que así sea, este COVID-19, esta pandemia, o al menos salgamos de ella más que por méritos propios, sino que por el andar de los tiempos, porque en el verano pareciera ser que no es tan violento, pero sucede que hay una norma que suspende el pago, ¿cierto?, para aquellos usuarios que se acogieron a esa normativa, es decir, dejar de pagar. Entonces, esa gente tiene que después enfrentar, ¿cierto?, el pago de la cancelación de lo que no pagó ahora, si son 2, 3, 4, 5 meses que dure esto, ellos después, en 12 meses máximo, van a tener que pagar toda la cuenta. Es decir, esas próximas boletas llevarán a lo menos el 40% de estas boletas que ya están alzadas en una manera extraordinaria. Por lo tanto, lo que viene, digo yo, es aún peor para los consumidores tanto de agua como de luz. Ahora, el hecho de que no se tenga que cortar el suministro básico, pero eso es algo que es de perogrullo. O sea, sería impresentable que la gente muriéndose de hambre en casa, más aún se quede sin agua. Por lo tanto, no hay ningún mérito en esa norma que señale que no se puede cortar la luz y el agua. Nos parece que eso no tiene ni siquiera que reconocerse ni anunciarse. Debe haber pasado, como dicen los lolos, piolita nomás, ni siquiera haberlo señalado, ni siquiera tiene que agradecerse aquello. Por lo tanto, hoy día cobran vigencia y valor más que nunca las asociaciones de consumidores. Y yo discrepo de que no haya que judicializar, porque ¿qué hubiese pasado si los afiliados a las ISAPRES no judicializaran los robos de los que comúnmente estaban siendo objeto por parte de las ISAPRES? Todos los juicios contra las ISAPRES los ganaron los afiliados. Yo creo que frente a un gobierno indolente, como dije al comienzo, frente a autoridades que permiten el abuso, yo creo que aquí hay que entrar
con los tribunales de justicia, que se haga justicia en las salas, en los salones y en los foros donde se espera y se busca que haya justicia. Por lo tanto, no estoy tan convencido de que no convenga judicializar el hecho de los abusos de la empresa. Alguna vez alguien, una corte, tendrá que decirle a la gente que tiene razón y que no puede seguir siendo nunca más en ese aspecto explotada o abusada. En ese sentido, antes de seguir la conversación, a Richard, Diela, a Rubén y a ti, Pedro, los invito, porque Richard es en Temuco, la empresa trataba de, me imagino que como gato a espalda, ¿no? Tratando de explicar de manera agradable hacia el usuario no sé, este robo, este usufructo. En el caso de Valdivia quisimos saber qué es lo que pasaba, porque se empezó justamente a través de algunas redes sociales, se empezaron a crear algunos reclamos, en muchos puntos de prensa empezaron a salir los reclamos de las boletas, no se tuvo el pronunciamiento de las autoridades regionales en ese sentido, pero sí los invito a escuchar el siguiente audio y vamos a ver también el comunicado oficial que envió la empresa, en este caso, para la región de Los Ríos, la empresa Saesa. Los invito a escuchar ese audio y después de eso veamos la justificación que hacen en el caso de la región de Los Ríos la empresa. Camila Trujillo, jefe de servicio al cliente de Saesa en la región de Los Ríos. En base a diversas consultas e inquietudes que hemos recibido por parte de nuestros clientes los últimos días sobre los montos cobrados en sus boletas, queremos aclarar que la mayoría de los casos corresponde a la medida aplicada ante esta contingencia, que se trata de facturar el promedio de los últimos 6 meses. Medida que está autorizada por la ley de facturar provisoriamente en caso de no poder tomar la lectura en terreno correspondiente de cada hogar. Sabemos que esto ha causado muchas dudas, pero queremos informarles que es una medida que la empresa debió aplicar en el marco de prevenir la contingencia sanitaria y por ello suspendimos la lectura de medidores en terreno por parte de nuestro personal. Cabe mencionar que en ningún caso buscamos cobrar de más, ya que la confianza de nuestros clientes es lo primero. Por lo mismo, retomamos a partir de este mes el proceso de lectura de medidores en terreno y también tenemos aperturadas diversas plataformas para que nuestros clientes puedan informarnos su lectura en caso de tener dudas y poder así proceder a una refacturación de la boleta. Finalmente, queremos recalcar que si en algún caso existiese error, tengan la certeza de que se procederá a la revisión y si correspondiese también la devolución según como lo establece la ley. Bien, yo esta vez me otorgaré el sano beneficio de emitir. Escucho a nuestros invitados. Freddy, solamente decir una cosa, ¿sí? Eso es nada más que el cumplimiento de las instrucciones de la superintendencia. No es que Saesa haya descubierto que es a lo mejor para sus clientes, no, les dieron un plazo perentorio de 24 horas en aplicar esta norma y esta explicación. Claro, pero por eso te digo, y ahí está la explicación. En el caso, bueno, de Valdivia, Chiloé, no sé en cuál, porque en Temuco, aparte de Frontel, también está la CG, pero es como la misma empresa nada más de este fondo. ¿Qué les parece la explicación dada por la jefa de atención al cliente en el caso de esa región de Los Ríos respecto a esto? Los escucho, estimado. Sí, es una explicación tipo, porque como dice... Copiar, pegar. Todas usan la misma explicación, que tiene que ir por norma y la norma y se escudan en la norma y no pasan más allá. Entonces, que es efectivo, digamos, esta es una norma que se aprobó el año pasado, entonces pueden hacerlo. Ahora, el tema tiene que ver con el alza de medidas, sino tiene que ver con que hayan sacado los promedios, sino que tiene que ver con las alzas de medidas que se fueron dando. Ahí está el tema de fondo. Lo otro, a propósito de lo que comentábamos delante, esto no se trata de generar expectativas, de esperar expectativas de la superintendencia. Es hoy día, lamentablemente, la herramienta que tenemos por norma, y vuelvo a tomar la norma en este sentido, donde la gente puede hacer el reclamo y es quien debe responder frente a eso. Dependiendo de la respuesta de esta instancia, que es la legal, es donde la gente después, o las asociaciones, o quien asuma el rol, puede iniciar las acciones legales y pedirle a tribunales que falle frente a eso. No siempre la superintendencia está fallando al lado de los usuarios, muchas veces está lejos de eso,
y el espacio que nos queda justamente es tomarnos de esa pedido, de esa respuesta a la superintendencia para poder después iniciar las acciones legales en tribunales, pero no hacerlo per se porque finalmente nos podemos disparar en el zapato, digamos. Si nos vamos a tribunales antes de pasar por la superintendencia, corremos el riesgo que salgamos todos para atrás y sea una acción que no tenga ningún resultado. Entonces, lamentablemente tenemos que seguir los pasos que corresponden, utilizar las herramientas o los instrumentos que tenemos a la mano para poder defender a los usuarios. Es lo que corresponde y como asociaciones tenemos que hacerlo con los pasos que corresponden también. Entonces, es lo que nos queda. Ahora, yo hablaba de la demanda colectiva no es porque no se quiera demandar, sino que en una demanda colectiva hoy día es un proceso muy largo, es corroso, es costoso, y eso alguien tiene que asumirlo y muy pocos abogados, si es que son contados con las manos, están dispuestos a asumir un rol en ese sentido a 5 años plazo. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido justamente y ser más responsable para poder llamar a acciones legales porque hay una responsabilidad frente a eso y alguien tiene que asumir. Claro, en ese sentido, estaba buscando información para confirmar, digamos. Claro, la agrupación de consumidores de Osorno ya también es una presentación. Tengo entendido también, bueno, lo comentaba antes Rubén, que ustedes también tienen ya algunas acciones motivadas también por el hartazgo de mucha gente, ¿no? Sí, bueno, mira. nosotros... bueno. Dale. Sí. No, sí, está bien. Dale, responde tú nomás. Mira, ¿sabes qué? Mira, aquí lo que está claro y hay que señalarlo es que uno quisiera que este escenario fuera distinto. Esa es la realidad. Pero hoy día las normas y por algo tenemos un mercado que es absolutamente en manos del mundo empresarial. O sea, uno quisiera que existieran leyes que efectivamente vayan en beneficio o vayan a equilibrar la cancha, no en beneficio, sino que vayan a equilibrar la cancha entre los grandes proveedores de servicios y los consumidores en general. Y esto no es así. Tenemos que jugar con las herramientas que hay y las herramientas que hay no nos favorecen. Nosotros, por ejemplo, propiciamos lo que es la interposición de los reclamos, pero también sabemos de que ahí, una vez que uno interpone un reclamo, tiene que generarse la respuesta de la empresa. Puede que no nos guste la respuesta que nos dé la empresa, tiene que haber una nueva respuesta con nuevos antecedentes que tenga el usuario. Es un trámite que es efectivamente engorroso. Por eso uno quisiera de que las normativas legales que existen en el país sufrieran modificaciones para equiparar la cancha. O sea, hoy día estamos hablando, por ejemplo, del alza de la luz y del agua. Pero hace un mes atrás estábamos hablando del alza de productos básicos y de productos relacionados con la sanitización, precisamente en términos de pandemia que habían experimentado un alza desproporcionada y en la cual el Estado estaba ausente. O sea, lamentablemente aquí hay un aspecto que es central. El Estado está ausente como árbitro para regular esta desigual relación que existe en el mercado entre proveedores y consumidores. Mientras esta situación se mantenga, aquí en Chile va a ser más fácil infringir la ley que respetarla, porque lamentablemente se han dado muestras claras de que, supongamos un caso que incluso se llegara a judicializar y hubiera un fallo que fuera en beneficio de los consumidores y usuarios, siempre va a haber un instrumento que es la apelación y se aplican una multa de 100 millones de pesos. Al final las empresas terminan pagando 50 o 30 millones de pesos, y lo cual claramente refleja que para las empresas es un buen negocio infringir la ley. O sea, cuando hoy día tenemos boletas, y nosotros tenemos boletas en nuestras manos, que el costo del servicio eléctrico, una boleta de 220.000 pesos, es absolutamente desproporcionado, más allá de las explicaciones que se puedan dar por parte de las empresas, en el sentido de que hoy día las personas están más tiempo en sus casas, producto de esta situación, lo cual va a generar un incremento en el valor del consumo de la electricidad. Eso es verdad, pero es insostenible que si yo pago 20.000 pesos, hoy día experimente un alza de, por ejemplo, 120
o 80.000 pesos. O sea, es absolutamente insostenible. Entonces, cuando las empresas se equivocan, lamentablemente se equivocan siempre para para el bolsillo de ellos. O sea, aquí no ha habido nunca un error por parte de la empresa en la cual diga, mire, ¿saben qué? Nos equivocamos y la verdad es que cobramos menos de lo que realmente ustedes consumieron. O sea, no hemos escuchado nunca. Siempre los errores entre comillas, los pagan los usuarios y consumidores de los servicios que se proveen. O sea, esa es una práctica habitual. Y para que esto se cambie, evidentemente se requiere un nuevo Estado. Porque aquí hay otro hecho que también no se ha mencionado. Aparte de las normas que rigen a la superintendencia, tenemos que dejar en claro que las superintendencias en Chile, aparte de ser algo decorativo, no cuentan con el personal suficiente para poder desarrollar sus funciones. O sea, son decorativas y, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios cuenta con 3 personas en términos generales para llevar una función en la región. El jefe de la región, el encargado de hacer el trabajo en terreno y una secretaria. O sea, es absolutamente insuficiente una institución del Estado que pueda cumplir un rol, por ejemplo, para las 12 comunas de la región, un rol óptimo que permita dar una satisfacción el día de mañana o hoy en día a los consumidores que se ven afectados, por ejemplo, en los cobros excesivos de el agua potable. Sí, y a eso quisiera agregar, antes de dar la palabra, quisiera agregar otro ejemplo que es prácticamente ridículo, que incluso estoy buscando aquí la información. Por ejemplo, una usuaria en Lanco, esto ocurrió en Lanco, ahora, le llegó un cobro por una boleta por 98.000 pesos. Para ser más exacto, denme un segundito, la boleta es por 98.340 pesos. Tal vez puede ser harto, no puede ser. El detalle es que esta señora hace 3 meses se le quemó la casa y no le quedó nada. Y le siguen llegando cobros y va en 98.000 pesos, donde no hay nada, donde no hay consumo de energía eléctrica. O sea, otro ridículo ejemplo en que las empresas siguen cobrando y a veces sin entregar el servicio, claramente. O sea, si vamos a hablar de ejemplo, yo he conversado hoy día con un concejal de Río Bueno y me señalaba de que un local comercial que está cerrado hace aproximadamente 3 meses le llegó una boleta de 78.000 pesos este mes. Y el local está sin funcionar hace 3 meses. Entonces, podemos abundar de casos, pero ¿cuál es lo que ocurre? Si no se da resultado, si no se habla de un resultado concreto y una respuesta satisfactoria para estas personas, genera una sensación de impotencia, de rabia y que el día se manifiesta, digamos, de diversas formas con el descontento social. Claro, y así se va acumulando la rabia. Sí, dime. Yo quiero hacer hincapié respecto de lo que habíamos planteado en el tema de los reclamos. Miren, a la hora de los cubos, cuando uno tiene que ir a la empresa a gestionar por una serie de problemas que hay, como esto mismo que está ocurriendo ahora, si tú no tienes reclamos que respalden tu accionar, realmente no tienes peso. Entonces, para nosotros los reclamos son súper importantes, porque en la práctica esos reclamos le dan a las asociaciones de consumidores la fuerza de poder estar en un diálogo que sea simétrico con la gerencia de las empresas. Yo me he encontrado en la gerencia de Puerto Montt, en ESAL, cuando me dicen, señora, usted es la única que reclama, y sucede que toda la comunidad de Ancú estaba recibiendo agua de mala calidad. Entonces, esa es una realidad. Nosotros necesitamos que la gente haga reclamos. Además que es el uso de su derecho a reclamar. En la práctica, si tú no haces uso de tus derechos, no haces un ejercicio de tus derechos, no estás haciendo nada, porque no sacas nada de reclamar en Facebook, lo puedes hacer igual para desahogarte. Pero en la práctica, para hacerlo realmente que tenga un peso real, tiene que hacer a través de los canales que están habilitados para eso. Claro, porque es la formalidad que se nos reclama por redes sociales. Claro. Ahora, en la superintendencia sí tienen un peso y sí nosotros hemos logrado cosas concretas con la superintendencia de electricidad y combustible, con la misma superintendencia de servicios sanitarios, pero esto está todo respaldado con los reclamos de los consumidores, los reclamos a la superintendencia y también de cómo nosotros hacemos llegar esto a los canales de comunicación,
a la comunicación de masa, porque en la práctica es la única manera que nosotros podamos hacer una presión real hacia las empresas, porque si esto queda todo entre nosotros, entre cuatro paredes, no sirve de nada. Nosotros, para tener un peso real con las empresas, es justamente a través de estos canales. Por eso agradecemos el poder estar aquí, pero también con un respaldo de los reclamos de los consumidores, porque en la práctica eso es lo que te dice que está ocurriendo realmente. Es como tomar la temperatura al enfermo. Respecto de lo que planteaban el tema de la judicialización de los casos, es plausible, por supuesto que es plausible. El problema es cómo lo sostienes en el tiempo esto, porque generas expectativas y cómo las sostienes económicamente. Eso tiene un costo y que no es fácil de sobrellevar. Las asociaciones, Richard ha llevado varios casos ahí de demandas colectivas y ha sido un largo peregrinaje. Entonces, es difícil ese tipo de... la ley faculta y te da una serie de posibilidades. Se habla de un cambio de la legislación en cuanto a la ley del consumidor, que se va a entregar más herramientas y recursos para facilitar eso, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, hay mucho ruido y pocas nueces, porque en la práctica eso no se traduce en recursos reales para apoyar una tramitación de ese tipo. ¿Y de dónde nosotros tenemos recursos para mantener una tramitación de ese tipo si hay costos asociados? Entonces, si ni siquiera estamos haciendo el ejercicio de hacer el reclamo, es decir, esto también pasa por una responsabilidad como consumidores, como usuarios frente a estos servicios, y de alguna manera también llevar más allá la discusión, no solamente a generar esta discusión respecto de que se me cobre el precio adecuado, de que se me cobre el servicio adecuado, sino que también cómo el Estado no solamente arbitra entre los privados y los usuarios, sino también toma un rol de garante frente a servicios que son básicos. Pienso que la discusión debería estar en ese nivel. En este minuto estamos en un momento de pandemia. Se me fue no sé si se me escucha. Sí, escuchamos bien. ¿Se escucha? Ya. Estamos en un momento de pandemia. En este minuto es el estado de... Ahora se nos fue. Ahí te Ahora se nos pegaste fue Delia. Mientras retomamos el contacto con Delia, ¿alguien quiere decir algo respecto al mismo tema, aportar algo, ver la realidad del territorio? Se escuchó lo que iba hablando, se cortó. Ahí. Lo último no. Claro, lo último se cortó. Ya. Bueno, lo que estaba diciendo es que estos servicios, que son servicios básicos, deberían ser garantizados por el Estado de Chile. En este minuto es un momento de pandemia. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Donde la vida de las personas está en juego. Y para que esas personas, su vida sea resguardada, se le pide quedar en cuarentena. Pero no hay ninguna legislación en la práctica que te permite a ti tener asegurado estar en cuarentena, porque en la práctica, si todo este bluff de que éramos una sociedad modelo, de que éramos los Tigres de América, se ha desarmado. Porque en la práctica aquí se ve que mucha gente tenía muchos empleos informales y que en este minuto, si no sale a la calle a trabajar y se enferma, no puede comer. Y esa es una realidad. Entonces, este COVID-19 ha mostrado la fragilidad, ha mostrado la desigualdad, la asimetría en Chile. Entonces, es el Estado el que debería estar garantizando esto. Y ese es el llamado, a la discusión. Son servicios básicos para la vida humana. Okay, gracias, Diela Alarcón, desde Chiloé, con esa visión que tenemos del asunto que nos está, por supuesto, golpeando a todos. Muchachos, ¿quién más quiere dar su aporte, alguna reflexión? Y, por supuesto, la agenda es abierta, aquí no hay ningún pauteo. Si tienen algún otro tema que quieran plantear, bienvenido. Interesante, Freddy, interesante las opiniones y los conceptos que empiezan a emanar de personas como los que tenemos hoy día. Ellos representan a los consumidores, es decir, representan al último eslabón de quienes son abusados, de quienes sufren y padecen, y padecemos, incluyo, ¿cierto?, los abusos y estas atrocidades. Y aparecen conceptos tan interesantes, por ejemplo,
decía Rubén que el gobierno no es árbitro, y la verdad es que no lo es, Rubén, no es un árbitro. Al contrario, el gobierno o el Estado, ¿cierto?, administrado por un gobierno de turno, ¿cierto?, no tan solo no es árbitro, sino que es parte. El Estado y el gobierno es parte, ¿cierto?, de las grandes empresas, es parte, ¿cierto?, de quienes cometen los abusos, porque los permite, porque los proclama, porque los instaura, porque en definitiva, ¿cierto?, son las grandes empresas, los grandes inversionistas, los que hasta hace poco subvencionaban y financiaban la política. Entonces, obviamente, mientras eso sea así, no va a haber ninguna posibilidad de que tengamos respuesta concreta a lo que nosotros y la ciudadanía está pidiendo. Además, aparecen conceptos tan interesantes de que es el Estado el que debiera proporcionar y garantizar. Claro, para eso es necesario y conveniente y urgente una nueva Constitución. Y esperemos, y yo confío y espero, porque si no sería catastrófico, ¿cierto?, que a raíz de la pandemia, que a raíz de la situación sanitaria que vive el país, que sin lugar a duda es grave, no quisiera estar en los zapatos de los que están contagiados o que tienen a alguien contagiado, o más aún, más grave, de que han perdido un ser querido justamente por un virus que no tiene cura, que no tiene remedio, que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento, y en este país que no estaba preparado porque no tiene ni los insumos, ni los hospitales, ni el personal para para hacer frente. Por lo tanto, yo creo que hoy más que nunca renace, ¿cierto?, la necesidad de una nueva Constitución en la cual queden, ¿cierto?, instaurados que los servicios básicos sean proporcionados y garantizados por el Estado. Bien, ahí está la intención de nuestro amigo Pedro Gran, director de Radio Regional. Ceci, Richard, ¿quiere decir algo también? Rubén. Sí, bueno, yo creo, ahí, en ese sentido, yo creo que estamos absolutamente todos de acuerdo en que es necesario justamente generar esta nueva Constitución que hoy día realmente aborde y permita que el Estado resguarde los intereses de los ciudadanos, más que de los consumidores en sí, y que en esa medida también dentro de la Constitución se incorpore a los consumidores como parte de los derechos primordiales en este sentido constitucionales, porque no están. Entonces, claramente hay cambios que hacer ahí. Ya hoy día, en los últimos meses, digamos, nos hemos encontrado con dos escenarios. El primero, el estallido social, nos mostró la burbuja donde estaban los políticos, y hoy día la pandemia nos muestra un Chile que es el Chile real, digamos, y que nos hayan pintado tan bonito. Entonces, de alguna forma hay que generar los cambios, y para eso está la movilidad social y el trabajo que tenemos que nosotros ahí como rol protagónico, justamente de generar esta movilidad social y generar la conciencia en los ciudadanos para que de una vez por todas se movilicen y vayan y se levanten a votar el día que tengan que ir a votar la opción que quieran, digamos, pero que por lo menos participen en ese sentido, porque no ha sido la mejor participación que hemos tenido en las últimas elecciones, así que hoy día estamos en el escenario que estamos justamente porque lamentablemente no hay participación ciudadana. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer. Y volviendo al tema de los servicios, digamos, que estamos hoy día discutiendo, va, digamos, sobre lo mismo. Y lamentablemente, como decía Rubén delante, es lo que nos tocó, digamos, dentro de lo que son las instituciones que son responsables de regular este mercado, que es monopólico, y como dice ahí la persona que está hablando ahora último, no nos representa, digamos, como deben hacer, y son instituciones que están al resguardo justamente muchas veces los intereses de las mismas empresas, y que son las que terminan financiando también la política. Entonces hay todo un tema que desarrollar ahí, que de alguna forma lo que se ha venido discutiendo a propósito de la Constitución
tiene que ser relevante, tiene que generar los cambios necesarios y se tienen que abordar estos temas de fondo, porque de lo contrario vamos a seguir viviendo en una burbuja que hoy día reventó y va a seguir reventando. Y ojalá se resuelva luego, digamos, porque si no el daño que se va a provocar a los usuarios y especialmente a los consumidores en términos finales va a ser tremendo. Sí, porque finalmente podemos seguir encerrados en nuestras casas, los que podemos o tenemos que salir a trabajar tenemos que seguir, pero podemos seguir encerrados, se van a perder puestos de trabajo, por ejemplo los carepalos de la línea aérea LATAM que se quisieron acoger, pidieron rebaja de sueldo a sus trabajadores, después repartieron millonarios dividendos, hoy día anuncian el despido de 450 nuevos trabajadores, entonces son 450 nuevas familias que no van a tener plata para pagar los servicios de luz y agua, y efectivamente seguramente no se les va a cobrar, pero en algún momento, o sea, no se les va a cortar, pero en algún momento van a tener que pagar igual, y esta burbuja se va a reventar y a las pailas todo de nuevo. ¿Y cómo haces tú? Porque ¿cómo haces para estar sin luz, sin agua? El tema internet ya puede ser un poco más relativo, pero esos dos servicios son fundamentales. O sea, claramente hay un tema ahí, o sea, ya aquí son varios los temas esto no tiene que ver solamente con los servicios básicos, hay varios temas, el otro día lo tratábamos también. El nivel de endeudamiento que se está generando en la gente es tremendo. Y eso también va a reventar en su momento. O sea, un par de meses más la gente va a estar sobrepasada de deudas. Sí, eso yo creo que esto no va más allá de un par de meses en que reviente esto. Esto no estamos hablando de diciembre, por ejemplo, un par de meses nomás. Hoy día mismo, por ejemplo, nosotros acá en Temuco estamos en discusión y en conversaciones con más de 1.500 apoderados de la Universidad Mayor que están reclamando justamente por el servicio que están prestando las universidades privadas particularmente, y que no se condice con los aranceles que están pagando, porque no les han bajado nada, siguen pagando el arancel normal, 200, 300, hasta 500 mil pesos mensuales, y les están haciendo clases por internet, una clase que en algunos casos ni siquiera pueden tener buena conexión. Entonces, hoy día están demandando que se les rebaje o al menos que se les cobre acorde a lo que se está prestando, y la universidad no quiere hacerlo, digamos. Entonces, ahí estamos hoy día discutiendo justamente con estos 1.500 apoderados una demanda colectiva para poder resolver justamente el problema que tienen ahí, en donde la universidad no tiene ninguna intención de rebajar estos aranceles. Entonces, ¿y por qué? Pues la gente hoy día no tiene plata para pagar. Tiene que optar, o paga la universidad o come. Entonces, es un tema que ya se está dando y que se está replicando no solo en las universidades privadas, sino que también en los colegios. Efectivamente, sí, es un gran tema. Cadena de deudas que va a llevar a muchas familias a un total colapso. O sea, ¿alguien quería opinar por ahí? Freddy, es un gran tema que también en la región de Los Ríos se está tratando precisamente con gente de la Universidad San Sebastián. Ahí hay un tema claro, la ley del consumidor señala, aunque a lo mejor Pedro va a decir, pero ¿por qué se habla de la educación como de la ley, desde la ley del consumidor? Porque hoy día, lamentablemente, la educación está dentro del mercado del consumo y por lo tanto rige la ley del consumidor, y esta señala que no se puede pagar por un servicio que no se esté prestando. Y hoy en día, lamentablemente, hay alumnos, por ejemplo, de carreras avanzadas. Nosotros estamos vinculados con algunos estudiantes de la carrera de odontología, entre otras, que están en cuarto año y que no están recibiendo, por ejemplo, los trabajos, las clases de laboratorio, no están ocupando, no tienen talleres que se les debería brindar la carrera, no están haciendo uso del espacio físico de la universidad, por lo tanto no se está incurriendo en gastos. Las universidades hoy día no incurren en gastos de luz, no incurren en gastos de agua, como en situaciones normales, no hay desgaste de mobiliario, sino que están recurriendo a lo que es, digamos, este asunto de clases vía internet. Pero a pesar de todo esto, ninguna universidad a nivel de país ha dado muestras claras de poder, digamos, llegar a algún tipo de acuerdo con los alumnos que se están viendo afectados. Y esto también se traspasa a los colegios particulares, en la cual también se repite el mismo fenómeno.
Ahora, como bien señalaba Richard, esto se agrava con el incremento de la cesantía. Pero fíjate que ya antes de que esto empezara, teníamos, yo soy reiterativo en esta cifra, teníamos que en Chile habían 4.700.000 personas en estado de morosidad. Y en nuestra región habían 199.000 personas en estado de morosidad. Ahora, esto desde enero hasta hoy día claramente ha registrado un incremento importante en cuanto al número de morosos y de gente que se va a ver afectada, no solamente para no poder pagar la universidad y los colegios, sino que también las deudas que se van contrayendo y evidente que ahí el gobierno no se ha manifestado, ni la banca ha dado muestras de tomar conciencia de la situación de pandemia en que se vive. Nosotros como Asociación de Consumidores hemos recibido reiterados reclamos respecto a que las empresas de cobranza siguen en situaciones como si fuera normal, o sea, parten llamando como lo permite la ley, parten llamando a las 8:30 de la mañana al cliente que está atrasado y no termina hasta horas de la tarde, fácilmente 6, 7, 8 llamadas en el día, y esto claramente va a traer una repercusión en cuanto a la salud mental de las personas que hoy día están en situación de morosidad. Y aquí otro aspecto que no es menor, que no se menciona, pero que nosotros como Asociación de Consumidores tenemos la responsabilidad de hacerlo. Cuando una persona cae en estado de morosidad, se ve afecto a lo que es una demanda judicial. Y las demandas judiciales pueden conllevar hasta lo que es la pérdida de nuestros bienes, incluyendo lo más preciado que es la vivienda. Así que no es menor cuando estamos hablando del tema de la deuda en Chile. Y ahí, como bien señalaba Pedro, ¿cierto?, y otros panelistas, hay que considerar que lamentablemente el gobierno no es que sea indolente, sino que ha dado señales claras de favorecer al gran empresariado y de ir en salvataje de los bancos. No es menor que los 15.000 millones de dólares que se destinan para la pandemia, que son del presupuesto nacional, que son de nuestros impuestos, se van hoy día canalizando por parte de la banca. Y lo que significa hoy en día la banca, pues significa, ¿cierto?, precisamente que ellos defienden su negocio y no sin ningún nivel de contemplación aquellos que quieran, digamos, acceder a los recursos que el Estado les pasó, van a tener que cumplir una serie de condiciones como si fueran en situación normal. Efectivamente, gracias Robert. Me gustaría hacer un alto también, como nos gusta en esta situación, que eso es lo bueno, que podemos también interactuar con la gente que está viendo el programa, está escuchando, algunos aportes que vienen aquí. Me gustaría decirles, a ver, bueno, ya pasó el tema, pero igual lo hicimos. Por ejemplo, dicen que por el tema de la luz, es decir, yo tengo un caso más raro, una mujer viuda de tercera edad, apareció con boleta de consumo en 2 direcciones diferentes, un lugar de habitación y otro un posible negocio. Respecto al tema de las pymes, nos aportan desde la región metropolitana, es que primero estas grandes empresas luego van a estar solicitando, justamente como ustedes decían, un salvataje del Estado. Acá dicen que el tema para las pymes es más complejo, ya que el FOGAPE en el fondo es un salvavidas de plomo que estaría apoyando en este caso de las pymes. Y bueno, efectivamente, y así podríamos seguir viendo. Nos dan un dato aquí, también que dicen, a mí me llaman todo el día, pero tengo una app, y hay varias, que permiten identificar a quién llama, identificando como cobranza, publicidad y otros, y pasarlo a la lista negra o bloqueada. Y ahí un pequeño detalle también, como buenos chilenos, también echa la trampa. Esas son algunas de las opiniones que están nuestros amigos que nos están viendo. Nosotros estamos en 40 días, 40 noches, una cuarentena al estilo Primitivos, con nuestros amigos de las agrupaciones de consumidores en Chiloé, con Diela, en Valdivia con Rubén y Richard en Temuco, además con Pedro. A ver si seguimos viendo este tema, obviamente ¿cómo se llama? Este efecto dominó que va a venir sobre la sociedad chilena de la clase media hacia abajo, por supuesto. Tendríamos para enumerar cantidad de deudas. No sé si les parece, ¿quieren redondear algo el tema, alguno más, como para tocar algunos otros temas? Por ejemplo, ¿qué les parece si hablamos de como salvataje o platas, por ejemplo, lo que transfirió
supuestamente el gobierno, las municipalidades, a todos los municipios, que fue hace poco, un poco fuera del micrófono conversamos con Rubén, una especie de compensación por los permisos de circulación no cobrados. Hay algo que aportar sobre eso, y lo tiró Pedro también, el tema de las cajas de alimentos, por supuesto que lo vamos a tocar también. No sé si sobre este tema de las empresas, sus cobranzas, quieren redondear algo o quieren tocar, digamos, también estos temas que también son de contingencia. ¿Cri? Lo de los aportes de la municipalidad a las municipalidades, del Estado, nunca ha estado claro realmente de dónde vienen y para qué son. Porque en algún momento se dijo que no tenían que ver con el hecho de haber postergado los permisos municipales. Pero justamente yo al comienzo decía que eran mentirosos, porque al final la municipalidad, si es así, si esos dineros tienen que ver con los fondos que le llegan a las municipalidades por el cobro de los permisos de circulación, es decir, se estaría usando en ayuda social fondos que son permanentes de las municipalidades para otros efectos, es decir, para los pagos de cuentas, para desarrollar otros proyectos que tienen las municipalidades, otros dineros de otros ítems, ¿cierto?, que estarían reasignándose entonces a asistencia social a la municipalidad, dejando de hacer su trabajo y desarrollar sus propios proyectos en las otras áreas. Si fuese así, por lo tanto, entonces, ¿quién está poniendo la plata? ¿La está poniendo el gobierno, la está poniendo el Estado o la están poniendo las municipalidades? Y a raíz de eso, justamente yo les había anunciado que hoy día, en la tarde, después de lo de las cajas, famosas cajas que nunca ha estado claro, porque todavía no se ponen de acuerdo el gobierno, ni siquiera los ministros se ponen de acuerdo con el presidente para decir cuáles son, pero yo tengo aquí algo que me llegó ahora en la tarde y que tiene que ver con todo esto, y que dice relación con el ingreso familiar de emergencia. ¿Saben ustedes que el subsecretario de Pesca y Agricultura, Román Zelaya, hoy, 22 de mayo, informó que el aporte por capacitación de 150.000 pesos previsto para un grupo de 15.000 pescadores artesanales se dejará sin efecto, puesto que un grupo muchísimo mayor de pescadores y pescadoras se verán favorecidos por el ingreso familiar de emergencia definido por el gobierno y aprobado por el Congreso para ayudar a los sectores más necesitados. Es decir, los pescadores van a recibir el ingreso familiar de emergencia, pero no lo que ya estaba estipulado en el presupuesto, ¿cierto?, que era los 150.000 pesos previstos para capacitación. Todos los días nos sorprenden. Ahí está entonces, sí. La opinión de su amigo Pedro bastante. No sé si hay algo que nos sorprenda hoy día. Ya nada nos sorprende, digamos, dentro de las cosas que se vienen dando. O sea, lo de las cajas, lo de esto que comentas ahora y un sinnúmero de cosas más que todos los días están saliendo y que la verdad hoy día ya nada nos sorprende, digamos, dentro de las cosas que puedan sacar o las cosas que puedan seguir inventando o improvisando, porque la verdad, estamos claros, aquí hay una serie de improvisaciones que se han ido dando y que han sido bastante poco transparentes, y ya lo dijimos la última vez que estuvimos conversando sobre este tema. Ya nos tienen acostumbrados a las letras chicas y sabemos que detrás de cualquier medida que saque el gobierno siempre hay algo que está detrás con la letra chica, donde finalmente nunca queda muy claro cuál es el beneficio final. Efectivamente. Rubén, Diela, ¿algo que opinar? Porque también quiero mostrarle dos videos que son cortitos respecto al otro tema planteado igual. Yo tengo opinión, pero la Diela que pase primero. Ya. Más que nada, quiero hacer una reflexión respecto de que nosotros también hacemos un aporte en cuanto a educación cívica, porque el hecho de hacer un reclamo, de tener como ir haciendo valer tus derechos, también es el proceso educativo, que la gente un poco ha dejado de lado, la participación no solamente en ámbitos de votar, sino en organizaciones sociales, y en la práctica
este gobierno que todos criticamos, lo eligió la gente. Los pocos y nada que fueron a votar fueron los que lo eligieron. Todas las autoridades que están en este minuto en el Congreso los eligió la gente. Entonces, también hagámonos responsables, todos los ciudadanos, de a quién dejamos, quién está legislando. Porque en este minuto, ¿quién está realmente en el Senado, en la Cámara Baja, poniendo en el tapete de la discusión los temas que realmente le importan a la gente? Porque ellos viven en otro país, bajo otras circunstancias, donde en realidad no tienen idea de lo que pasa con el ciudadano común y corriente, con la vecina de al lado. No saben nada. Entonces, en la práctica viven en otro mundo. Y nosotros somos los responsables porque alguien votó por ellos y los colocó ahí. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la vida sea manipulada por gente en la que nosotros no hemos puesto ninguna injerencia, no hemos votado, no hacemos uso de nuestros derechos? Entonces, hacer un llamado a eso. A mí me duele mucho las grandes manifestaciones que han habido en Santiago. Me dicen que lo que ha habido es saqueo en la Florida, en Quilicura, y que no sale en la televisión, porque la gente tiene hambre realmente. Entonces, es muy lamentable de que un país que se jacta de entrar en las ligas mayores, en la práctica frente a una pandemia estemos en situaciones tan desequilibradas asimetralmente en cuanto a la vida común y corriente que vive cada ciudadano, que debería estar garantizada por el Estado. Eso es que, de alguna manera, yo siento que los senadores y diputados no están a la altura, no han hecho nada en la práctica. Las discusiones siempre quedan ahí, estancadas, y al final la letra chica, como dice Richard, siempre nos perjudica, pero no sí a las grandes empresas. Entonces, las grandes empresas han podido colocar a los senadores que están moviendo en este minuto las leyes a su favor. Y cuando nosotros, los ciudadanos, que somos la mayoría de las personas, tenemos al senador y diputado que está realmente legislando y pensando en lo que está sucediendo con la gente en este minuto, entonces hay como una pérdida de sentido de lo que significa vivir esta pandemia. De pronto, Pedro, decías tú, yo estoy en la zona rural, por suerte aquí la cosa es más tranquila. Curiosamente, yo estoy en la comuna de Ancud, tenemos en este minuto 81 personas contagiadas, somos una comuna chica, 38.991 habitantes, con una alta tasa de ruralidad, 28%, donde el mayor porcentaje de contagiados está en la zona rural. ¿Por qué? Porque culturalmente la gente aquí se visita mucho familiarmente, se toma el mate. Es la cultura chilota, es una forma cultural de vida donde hay mucha vida familiar y justamente en las zonas rurales. Eso ha producido esta situación, aparte de otras situaciones puntuales ahí. Pero el gobierno de turno no ha decretado cuarentena, ahora nos colocó una barrera sanitaria, se habla de recursos para los municipios, tenemos una barrera a la entrada de Pudeto que sanitiza los vehículos. ¿Qué sentido tiene sanitizar un vehículo? No. Hay un gasto ahí que me parece absurdo, oneroso, que en realidad no beneficia a la gran cantidad de personas. Tenemos 6 camas UCI a nivel del archipiélago de Chiloé, en la comuna de Castro. En la comuna de Ancud tenemos 2 ventiladores. Esa es la realidad con la que convivimos aquí, pero no tenemos una barrera sanitaria para impedir mayor contagio, pensando en lo que pueda ocurrir con las personas. Ahora, siento también que hay una manipulación de la información de parte del mismo gobierno, como un estado de terror impuesto con los militares en la calle, con un estado de emergencia, con un toque de queda, donde estamos como ratones en un laberinto, francamente, y nos empujan hacia donde tenemos que ir, nos esquilman todo el rato,
nos dicen que nos van a dar un dulce y no nos dan nada porque siempre queda vacío el dulce. Entonces, realmente es una parodia donde no se está abordando con la celeridad, con la altura de miras que debería ser esto que significa vivir una pandemia en pleno siglo XX con un montón de tecnologías que se supone que deberían estar al servicio del ser humano. Entonces, realmente es grave lo que ocurre aquí. Pero los ciudadanos, yo siento que tenemos que de alguna manera este despertar que ocurrió, este estallido social, no puede quedar dormido ahora. Es cuando más tenemos que estar conscientes y darnos cuenta de lo que ocurre. Porque siento que hay una campaña del terror. Este es un virus, ya sabemos que es un virus, que es altamente contagioso. Si nos cuidamos podemos no infectarnos o no con la virulencia que significa infectarse y llegar a estados críticos. Pero es decir, esa toma de conciencia, no el terror impuesto desde que hay un terror así visceral para impedir que llegues a la calle. No, tiene que ser algo consciente, pensado, y tenemos que ir visualizando cómo esta sociedad se rearma, no de este modelo que ya vemos que no favorece a los ciudadanos. Ya no puede ser este modelo que va destruyendo, porque en la práctica, tal como dice Richard, está totalmente contaminado en este minuto por todo lo que es el frío, necesitas calefacción en la casa, y eso también favorece al final las enfermedades respiratorias. Entonces hay una cadena ahí que vemos que se sigue alimentando. Yo pienso que es un momento de repensar y darse cuenta que aquí hay que hacer cambios profundos, incluso desde el tema económico. Ya no podemos pensar en una sociedad capitalista que simplemente nos trae las consecuencias que tenemos ahora frente a una pandemia donde estamos todos acorralados como ratones encerrados en casa. Gracias, Tila. Disculpe que te interrumpa, lo que pasa es que ya estamos pasados en el horario. Nos vamos a tener un par de minutos más, pero también que escuchemos la opinión de Rubén y están pendientes unos videos que queremos que veas igual, y después de los videos sí, más acotar las intervenciones porque ya estamos fuera del horario. Rubén, respecto a este mismo tema que estamos conversando, tú igual querías aportar algo. Sí, mira, yo lo que quería señalar era de que la pandemia se ha convertido en un gran negocio para un sector de la sociedad, en un gran negocio en términos económicos. O sea, aquí si uno empieza a analizar 15.000 millones de dólares que fueron del presupuesto nacional, pero hoy día ese aporte que se le genera a todos estos municipios, y resulta que no tenemos conocimiento de si realmente se van a invertir los recursos en mejorar la calidad de vida o atenuar el impacto que está teniendo esta situación que hoy día, producto del coronavirus, se manifiesta en términos económicos. Entonces, y lo otro, que no tenemos los mecanismos necesarios, las organizaciones que estamos preocupadas para poder tener acceso a cómo se invierten estos recursos. O sea, aquí lamentablemente lo que ha pasado es que se ha convertido en un traspaso de recursos hacia los amigos de las autoridades, de los empresarios. O sea, en eso se está convirtiendo. Hoy día se habla que tenemos las clínicas privadas, pero hoy día olvidamos. ¿Y qué pasó con el espacio riesgo como para hecho paradigmático, cierto, que se iba a arrendar o que se arrendó y que se iba a pagar determinada cantidad de dinero? Nadie habla ni clarifica qué pasó, qué ocurre con ese espacio, y que deben haber muchos espacios similares. Entonces, ¿qué es lo que uno teme detrás de esto? Que detrás de esto los recursos que son de todos los chilenos se estén traspasando sin conocimiento, digamos, a los sectores privilegiados del ámbito económico. Y lo otro, que no es menor, que aquí se siguen aprobando leyes. O sea, el Parlamento, a pesar de la pandemia, no ha descansado y ha seguido aprobando leyes que van en desmedro de los derechos económicos y sociales. Cuando hablamos de los derechos de los consumidores, estamos hablando de derechos económicos y sociales. Y aquí nos ha dicho, y daría para otro programa, es que después de la pandemia, ¿qué democracia o qué sistema va a instaurarse en nuestro país? Porque pareciera, como bien lo señalaba Diela, ¿cierto?, que aquí está imperando un clima del miedo y del terror que después va a permanecer en el tiempo y va a tener consecuencias políticas
y lamentablemente vemos que las consecuencias ya se están comenzando a ver con el cercenamiento y el abuso, pero absolutamente descarado, que se está produciendo desde el punto de vista de la economía en cuanto a los derechos que teníamos antes de la pandemia. Incluso a lo mejor vamos a tener que conversar en un programa qué derechos teníamos antes de la pandemia y qué derechos nos quedan después de la pandemia como consumidores y usuarios. Bien, ahí la jugada maestra dejó planteado otro programa nuevamente con nuestros ya panelistas más estables entonces de las asociaciones de consumidores. Notable Rubén, viejo lobo de mar, pues, Bueno, yo respecto a lo que dicen ustedes, por eso me gusta esta locura que hacemos, porque igual que Pedro aquí, nuestra opinión no tiene nada que ver con la del canal, por supuesto. Yo me pregunto, la misma duda que planteó Rubén. ¿Se están invirtiendo realmente? ¿Se van a invertir? ¿Cómo se hace la plata de los chilenos? ¿Qué pasa? Y yo digo, ¿dónde crees que está la oposición? ¿Dónde están los diputados, los senadores que se supone que son del lado de la gente, que tienen que legislar para con nosotros? Y otro gran tema, el tema, por ejemplo, de ese oscurantismo que hay en el tema de las cajas, que era para el 70%. No te cuadran los números. No, pero es del 70%, del 40%. Perfecto. No te cuadra todavía el número. No, pero es que es del 70%, del 40% de las comunas que están en cuarentena. Por ahí te empiezan a calzar un poquito. Y hoy día resulta que el 70%, el 40% de las que están en el caso de pandemia, pero en la región metropolitana. Parece un trabalengua, pero ahí te calzan los números, los 2,5 millones. ¿Y el resto qué pasa? Hay un diputado radical que planteó lo siguiente. Quiero que veamos y escuchen este video respecto a este tema. El domingo por la noche el presidente Piñera hizo un importante anuncio. 2,5 millones de canastas familiares para ir en ayuda de los más vulnerables. Lo que no contó fue la forma de financiarlo. Y esto se hará con recursos regionales, no con recursos del gobierno central como corresponde, sino que con los recursos de todas las regiones del país que ya estaban siendo destinados para este efecto. Y por lo tanto, aquí lo que hace el presidente es aprovecharse de una instancia que ya había sido conversada y discutida en las regiones para poder arroparse con ropa ajena y realizar este anuncio. Yo lamento esta forma de actuar, esta forma mañosa de anunciar las medidas y, por cierto, la poca voluntad de poner recursos del nivel central para ir en ayuda de la gente. Esto se debe financiar con recursos regionales y esa es la verdad, no hay nada nuevo en el anuncio del presidente Piñera. Si nos vamos a la visión romántica, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero antes que opinen, porque ya los veo que están desesperando, ya hasta Pedro ya se empezó a acomodar ahí. Antes que opinen, esto es, claro, hace una denuncia este diputado Alexis Pérez, diputado radical, sobre eso. Y algo tendrían que decir seguramente los consejeros regionales. Y veamos una consejera regional del Maule, que habla respecto a esto mismo. Es un gusto poder saludarlo a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Cristina Bravo, soy consejera regional por la provincia de Curicó y quisiera contarles que ayer en la sesión del Consejo Regional del Maule aprobamos 3.200 millones de pesos para la ayuda social. Contarles que nosotros a fines del mes de marzo empezamos a evaluar desde el Consejo Regional cómo reasignar los recursos de los fondos concursables para ir en ayuda social de cada uno de todos los maulinos y maulinas. Y lamentablemente nos hemos enterado que las canastas familiares que anunció el presidente de la República a nivel nacional son con los recursos del gobierno regional del Maule. Esta fue una idea que nació a fines de mes de marzo y lamentamos que se disfracen los anuncios del nivel central con las platas de todos los maulinos y maulinas. Nosotros necesitamos que el presidente inyecte más recursos a la región del Maule, no que anuncie los recursos de la región y de las distintas regiones para beneficiar a toda la gente que tanto necesita en esta emergencia. Gracias. Ahí está Cristina Bravo, entonces, consejera regional de la provincia de Curicó, región del Maule, donde está pasándose. Entonces, aquí vamos. Se están vistiendo con ropas ajenas, hay otro descriterio, hay una forma, digamos, tramposa de hacer anuncios. ¿De qué forma lo plantean ustedes, estimados? Recordar
Estamos encima de la hora de las noticias, así que ahora les voy a pedir un poquito más agotado, dos minutitos cada uno para que redondeen esta idea. Total, ya la jugada maestra, Rubén ya dijo que viene otro programa con ustedes, así que no se preocupen. Partamos con la jugada maestra de Rubén. Richard tenía la palabra pedida. Sí, yo creo que, retomando el tema de lo que planteé adelante, pues aquí vemos con claridad cómo se viene dando el tema de la letra chica. Y lamentablemente tenemos un gobierno que ha sido tramposo en todas sus etapas, digamos, y hace estos anuncios rimbombantes y que terminan siendo finalmente pan para hoy y hambre para mañana. Lamentablemente no, bueno, insisto, nada nos sorprende, cada día sacan algo que ya no es sorpresa, digamos, y desde ese punto de vista es preocupante porque finalmente vemos que surgen una serie de improvisaciones o medidas que se están tomando que podrían ser perfectamente a la larga tan perjudiciales como el beneficio que se está dando hoy día. Yo no sé, aquí hay otra gran pregunta que se hizo un senador, por ejemplo, bueno, ¿y a quién le están comprando estas cajitas? ¿Quién es el que se está beneficiando con toda esta cantidad de cajitas que se están comprando? Yo no sé si ustedes han visto algunas cajas que se han estado entregando, pero me preguntaría yo cuál es el costo de esa caja. Parece que son cerca de los 25 o 30 mil pesos por caja, en donde los productos, y sin desmerecer, digamos, lo que se está entregando, pero los productos son todos productos alternativos de marcas que yo creo que nadie conoce, y que se están entregando a las familias. Entonces es un tema, digamos, no podemos esperar, yo creo, ya mucho más de un gobierno que ha actuado de esta forma en el último tiempo, y para sorpresa, digamos, yo creo que todos nos van a seguir llegando más sorpresas, y para eso yo creo que vamos a tener que estar preparados para lo que viene, digamos. Ok, gracias, Richard. Efectivamente, como dice la canción, sorpresa de la vida te da sorpresas, y vamos a tener que seguir sumando con esa. Rubén, tienes la palabra pedida. Y él parece que iba a hablar antes. Bueno. Se la cedo a la visita. Ya. Gracias, Rubén. Agotado. Es de vestir un santo para vestir otro, como se dice el dicho popular. Pero aquí lo que yo veo en la práctica es que lo que se tiene que estudiar es el presupuesto nacional. Hay recursos destinados al Ejército de Chile, a todo lo que es ese presupuesto, que sabemos que era un 10% del cobre en un momento determinado. Y en este minuto un ejército está siendo preparado para la guerra, es lo que se ha planteado siempre. En este minuto nuestra única guerra es luchar contra una pandemia, entonces los recursos tienen que ser redestinados para eso. Hay un presupuesto que es nacional y que, en vez de estar quitando regiones los dineros que tienen que estar reajustando justamente para hacerse cargo de muchas situaciones conflictivas, el Estado lo que hace es simplemente usar esos mismos recursos de una manera extraña. Y bueno, siento que es la política del gobierno: miente, siempre algo queda. Eso me recuerda al fascismo, al nazismo realmente, y es una política comunicacional muy usada por este gobierno durante este y el periodo anterior. Entonces no es de asombrar que sigan sucediendo estas cosas. A mí lo que me sorprende es que en ninguna parte se diga que nosotros tenemos un sistema inmunológico, que si nosotros nos alimentamos bien, tenemos un consumo responsable en la práctica de los alimentos. Para eso tenemos que tener recursos, tener buenos alimentos, consumir alimentos que realmente nos aporten los elementos que necesitamos para tener este sistema inmunológico de buen nivel. Vamos a afrontar bien el COVID-19, entonces, o cualquier otro virus que esté por ahí dando vuelta. Entonces, de pronto no se dice nada de eso. Nadie lo dice. A mí me sorprende eso. Me sorprende realmente
cómo se omiten informaciones que son necesarias para mantenernos bien en este minuto. Ok, Diela, gracias también por tu aporte respecto a ese tema, donde por supuesto quedó mucho por opinar, pero lo decimos, ya como está autonominado el siguiente programa, así que Rubén, te escuchamos. Sí, bueno, yo diría que aquí lo que señalaba anteriormente, pues esto se va a convertir nuevamente en un negocio, lo que es sacrificar parte del presupuesto regional, dejando fuera otro tipo de proyectos, ¿cierto?, en desmedro del presupuesto regional para favorecer, digamos, aquí alguien preguntó, la licitación. Yo no sé si me equivoco o no, pero en la mañana apareció en un medio de comunicación que es Interferencia, que quién habría ganado la licitación, no sé si de estas cajas o no, es Supermercados Albi, o por lo menos vinculado a esa área, que se había ganado una licitación relacionada con estas cajas. Ahora, fíjate que yo quisiera señalar un aspecto que no es menor, es en qué momento llega la ayuda real, porque se hacen estos anuncios, se generan las expectativas, pero después nos encontramos, una, que la ayuda es insuficiente, dos, que se entrega a destiempo. Caso concreto, aquí por ejemplo hablemos del gobierno regional de Los Ríos, hace aproximadamente un mes y medio atrás, en un consejo regional se aprobaron 500 millones de pesos para ir en ayuda de las pequeñas y medianas empresas de la región. Estoy seguro que hasta el día de hoy no ha bajado ni un peso. Entonces, ¿qué grado real de efectividad y qué compromiso concreto se tiene con la ciudadanía? O sea, no podemos conformarnos con decir otra vez la letra chica. O sea, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo la comunidad organizada, cómo también la ciudadanía comienza a exigir que los parlamentarios, que las autoridades más cercanas tengan un mínimo de compromiso para resolver estos problemas, que es el rol de fiscalización, que es el rol de que las cosas bajen a tiempo, porque si no nos vamos a encontrar que va a llegar a destiempo y que muchos productos van a encontrarse vencidos y el efecto que se va a tener es mínimo. Entonces, la verdad es que uno incluso como dirigente va acumulando rabia, impotencia, y en algún momento esto va a tener que soltarse. Pero lo que hay de fondo es que se cae en la política, es que ya llevamos más de 40 años en nuestro país, que es la política de despilfarro de lo que son nuestros impuestos y nuestros recursos que están en el presupuesto nacional. Aquí, lamentablemente, ningún gobierno ha dejado de despilfarrar los recursos que son de todos los chilenos. Se habla de millones y millones que son de todos, pero que en el fondo caen en saco roto porque no tienen ningún grado de efectividad en lograr que la gente tenga un mejor nivel de vida y en este caso concreto de la pandemia, de atenuar la grave situación por la cual atravesamos. Así que eso. Okay, muchas gracias, Oye, Rubén. y el perjudicado aquí fue Pedro, que quedó con poco y nada de tiempo, Pedro. Sí, pero solamente algunos conceptos, reafirmarlos, por ejemplo, como inscripción automática, voto obligatorio, debiera estar en la nueva Constitución, y si no, antes debiera ser los parlamentarios que lo implementen. Insisto, inscripción automática, voto obligatorio. Ahora, la verdad es que esta sociedad hoy día, ¿cierto?, nos tienen como un hámster. Es decir, caminamos, pero no avanzamos absolutamente nada. Y lo peor, que nos hacen creer que avanzamos. Y eso es lo más grave porque ahí se hace lo de la mentira. Ahora bien, un ideologismo exacerbado de este gobierno que la verdad es que no se puede de otra manera expresar, sino es que casi maquiavélico. Resulta que mantienen las cifras macroeconómicas intactas, van para allá. Fíjese usted que el dólar de casi 900 pesos hoy día está en 830 con relación al dólar. Es decir, la economía, ¿cierto?, pareciera ser que marcha de una manera espectacular. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los fondos solidarios? La plata que los chilenos ahorramos para los momentos difíciles. ¿Qué momento más difícil que este? No se usó para los incendios, no se usó para los terremotos, no se usó para el tsunami, no se usó para la pandemia. ¿Para qué son
esos fondos? Me pregunto yo, y nos deberíamos preguntar todos, es decir, un ideologismo por mantener el libre mercado, exacerbar, ¿cierto?, el liberalismo económico, la explotación hacia el que menos tiene, en fin, eso lo hemos podido comprobar y lo comprobamos día a día. Insisto, como gran cosa nos anuncian ayer, creo que fue, o anteayer, que el dólar había cerrado en 830 después de 890. Es decir, éxito económico. ¿A costa de qué? Del hambre del pueblo, de la enfermedad y muerte de los que menos tienen, del descrédito, ¿cierto?, de quienes en algún momento levantaron la voz como los alcaldes, y resulta que hoy día en cadena nacional nos reconocen que son la cadena principal para llegar a la gente. De eso estamos hablando. Esa es la situación que está viviendo este país hoy día. Ok. Pedro, bueno, lamentablemente otra vez hemos quedado cortos con el tiempo, le agradecemos a nuestros invitados. Lo que sí, antes de despedirme, te quisiera pedir un favor, Rubén. Nos pidieron aquí nuestros amigos si puedes resumir cuáles son, alguien que le llegó el cobro 3 veces superior en tema de la luz, cuáles son los pasos a seguir para hacer esta denuncia, cómo tienen que hacerlo, juntarse con usted, si puedes resumir los pasos rápidos que tienen que seguir. Que nos pidieron, dijeron, estoy en la misma situación, ¿cómo lo hago? Bueno, lo primero, ingresar a la respectiva superintendencia, el reclamo correspondiente, y también hacerlo a la empresa. Esto lleva por lo menos un tiempo de 30 días para responder. Y lo otro que es interesante, ¿cierto?, que cada una de las asociaciones de consumidores tenemos una página o estamos en las redes sociales que nos puedan ubicar también para hacer una especie de seguimiento de los casos que la gente está ingresando, y como dijo Diela, y el día de mañana tener los respaldos necesarios para, una vez que nos toque tomar contacto con la empresa y con la superintendencia, hablar, digamos, con casos concretos, y no hablar solamente en el papel, sino que decir, esto es lo que pasa con los usuarios y consumidores en materia de luz y en materia de agua potable. Así que es lo mejor, digamos, en este caso. Ok, muchas gracias, Rubén. Entonces ahí está para nuestro amigo que está preocupado por ese tema. Bueno, y agradecerte, Richard, Diela, Rubén, gracias por estar de nuevo con nosotros. Ya quedó claro que vamos a hacer más programas porque esto da para mucho, así que yo creo que los vamos a estar molestando un tiempito más. Será una nueva emisión de 40 días, 40 noches, cuando Rubén para así lo decida. Pedro, también un saludo fuerte para usted y gracias de nuevo por estar con nosotros, muchachos, y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, abríguense. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Y lo mejor deseo por usted y nos vemos pronto. Bien, hasta aquí llegamos entonces también con nuestros amigos los consumidores, con Pedro. Nos vamos de 40 días, 40 noches, una cuarentena al estilo primitivos. Nos vamos rápidamente, estamos calzados. Voy a deber los saludos, los voy a mandar el lunes rápidamente, sí, para Edgardo, que está en casita acurrucándose, dice, y el nuevo granjero de los lagos para Gerardo también, entre otros, y el niño Beño, que también está en los lagos viendo esto. Y hay mucho más saludos, pero los voy a quedar debiendo para el lunes, los doy más temprano. Esto fue 40 días, 40 noches, una cuarentena al estilo primitivos. Nos vemos el lunes. Chao, que estén bien, buen fin de semana y cuídense.